Dicen que el amor verdadero sobrevive a cualquier cosa, pero ¿y si su fundamento es una mentira? ¿Y si, en el momento en que crees haberlo alcanzado todo, la verdad aparece de repente y desmonta el castillo que te llevó años construir? Andrew Castillo, un magnate del sector inmobiliario de Los Ángeles, creía estar en la cima del mundo. Era una noche aparentemente perfecta, 2 semanas después del matrimonio con la joven y reservada Emily, una profesora de educación infantil con un pasado discreto, proveniente del interior de Texas. Él había planeado esa noche al detalle, como hacía con todo, pero no había planificación capaz de prever lo que escucharía en aquella terraza, y a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. Pero, ¿qué puede desestabilizar tanto a un hombre acostumbrado a tener todo bajo control? ¿Qué puede transformar una noche de celebración en el inicio de un terremoto emocional? La respuesta no radica en la traición ni en escándalos. Se encuentra en algo más profundo y desconcertante: la ruptura de una expectativa no verbalizada, pero alimentada de manera obsesiva. Andrew creía que su esposa era intocada. Nunca lo preguntó, es cierto. Sería descortés. Pero basó toda la imagen que había construido de ella en un ideal de pureza y exclusividad. Cuando ella dijo con voz firme y mirada directa: «Andrew, yo no soy virgen», no fue la frase en sí la que lo destruyó. Fue la ruptura de la ilusión que él mismo había creado. Aquello que él creía poseer, en exclusiva, ahora era, a sus ojos, manchado. Y ese detalle, para un hombre obsesionado con el control, fue suficiente para sumirlo en un abismo. El coche negro surcaba las calles nocturnas de Los Ángeles en dirección a una deslumbrante casa a orillas del lago Arrowhead. Andrew observaba el paisaje urbano con la sensación de una misión cumplida. Finalmente, tendría la noche perfecta con su esposa. Nada había quedado al azar. Desde el vestido blanco que ella usaría hasta la cena preparada por un chef francés. Conoció a Emily durante un evento benéfico en Texas, cuando expandía sus negocios a la región. Ella era una de las pocas personas allí que no parecía impresionada por su fortuna. Estaba enfocada en organizar una exposición de dibujos infantiles para recaudar fondos, y apenas lo notó. Eso lo intrigó. En los meses siguientes, cada negativa de ella fue combustible para su obsesión. Cuando finalmente cedió, él pensó que había ganado, que ella era suya. Pero lo que estaba a punto de descubrir era que nadie pertenece a nadie, y que, a veces, amar a alguien de verdad significa dejar de lado la imagen idealizada de esa persona. Ella estaba allí, en la terraza acristalada de la casa a orillas del lago, envuelta por la brisa nocturna y la luz dorada del atardecer. El vestido blanco fluía en contraste con el lujo excesivo de la casa. Andrew se acercó por detrás, la envolvió en un abrazo y dijo lo que había ensayado mentalmente durante días: «Hoy, por fin, serás mía». Emily se giró despacio. Su rostro no mostraba ira ni miedo, mostraba determinación. «Andrew, tenemos que hablar». Él no entendió de inmediato. Intentó continuar con la atmósfera romántica, diciendo que había esperado ese momento con calma, que esa sería la verdadera unión de ambos. Pero entonces ella habló, de forma directa, honesta e implacable. «Andrew, yo no soy virgen». Su mundo se detuvo, no porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque, en ese preciso instante, todo lo que él pensaba controlar se le escapó entre los dedos. Andrew se quedó allí, inmóvil, intentando asimilar aquellas palabras. No se trataba solo de sexo, era sobre todo lo que él había proyectado en aquella mujer, todo lo que necesitaba creer que ella era.
la hija de agricultores conservadores que casi nunca se maquillaba, que siempre desviaba la mirada cuando el tema se volvía íntimo. Emily parecía sacada de otra época, y eso lo atraía. Nunca preguntó nada, pero en su mente ella tenía que ser virgen. No solo por moralismo, sino por necesidad de control. Ahora ella había roto esa imagen, había alterado algo que él ni siquiera sabía que era tan frágil dentro de él. Y lo peor, ella no se estaba disculpando, simplemente estaba siendo honesta. Y eso lo dejaba aún más confundido. Aquella noche no tuvo cena romántica, ni música ambiental, ni vino francés. Solo hubo silencio. Emily intentó explicarse, sin justificarse. Dijo que hubo un novio antes, que su nombre era Daniel, que estuvieron juntos durante 3 años y llegaron a comprometerse, pero se acabó, y se acabó porque él no era quien yo pensaba que fuera. Andrew no dijo nada, solo se sentó en el sofá y miró al suelo mientras ella hablaba. Él no gritó, no explotó, pero por dentro estaba hecho trizas, la imagen de la esposa perfecta, de la mujer intocada, de la pureza que tanto admiraba. Todo eso parecía haber sido arrancado de él, como si le hubieran quitado la alfombra de debajo de los pies sin previo aviso, y él odiaba perder el suelo, y firme. Emily contó que había intentado hablar antes, pero siempre veía en los ojos de él aquella admiración basada en una fantasía, y tuvo miedo de que, al mostrarle la verdad, él no la amara de la misma manera. Y allí estaba la cruel ironía. Al contar la verdad, ella intentaba salvar algo que tal vez nunca había sido real. «No quería comenzar nuestro matrimonio con una mentira», dijo ella, «pero terminé dejándote creer en algo que no era verdad, y eso también es una forma de omisión». Andrew escuchó cada palabra como si le estuvieran apuñalando. Su enojo no era solo contra ella, era contra sí mismo. Por haber proyectado, por haber idealizado, por haber creído tanto en su propia ilusión. Se sentía engañado, pero en el fondo fue él quien se engañó. Finalmente, ella dijo algo que desarmó lo poco que quedaba de su frialdad. «Andrew, te elegí, no porque sea perfecta, sino porque te amo de verdad. Solo quería que me amaras como soy, no como tú imaginaste que fuera». Eso le llegó al alma, porque Andrew nunca había amado a nadie de verdad. Había tenido muchas mujeres, sí, pero todas conocían su papel y los límites. Él mandaba en todo, incluso en las emociones. Pero con Emily había perdido ese dominio desde el principio, y esa frase fue como un espejo cruel. Ahora debía decidir si continuaría alimentando la ilusión del control, o si tendría el valor de enfrentar la verdad, la imperfección, lo humano. Y esa elección, por más simple que pareciera, era la más difícil de su vida. Pasó la noche en el despacho de la casa, encerrado, con un vaso de bourbon en la mano y la cabeza dando vueltas. No lloró, no rompió nada, no llamó a nadie. Solo se quedó allí, sentado, reviviendo cada escena de los últimos meses, los mensajes, los encuentros, sus silencios, todo lo que antes parecía una timidez encantadora, ahora parecía esconder algo más, y eso lo corroía por dentro. La decepción no era solo con Emily, era con la narrativa que él mismo había escrito. Por primera vez en su vida, Andrew sentía que ni siquiera tenía control sobre su propio matrimonio, y eso era insoportable para alguien como él. Un hombre que creció escuchando de su padre que la debilidad es una enfermedad, que la emoción es enemiga del éxito. A la mañana siguiente, Emily despertó sola. El otro lado de la cama aún estaba hecho. La casa, aunque impecable, parecía fría, casi hostil. Ella se puso una bata larga, bajó despacio por las escaleras y encontró a Andrew en el mismo lugar de la noche,
anterior, aún con traje, con los ojos hinchados y el vaso vacío. ¿Pasaste la noche aquí?, preguntó con calma. Él respondió seco. Tenía cosas en las que pensar. Su voz no era agresiva, pero estaba cargada. Cuando ella se acercó, ni siquiera apartó la vista de la pantalla del portátil. Emily intentó retomar el tema, dijo que necesitaba conversar, pero Andrew interrumpió, frío y directo. «Creo que ya lo dijiste todo ayer». Ella insistió. Dijo que el matrimonio no era un teatro, que no se podía fingir que nada había pasado, y que si él realmente quería construir algo verdadero, tendrían que enfrentar esa conversación. Andrew soltó una risa sarcástica. ¿Eso fue lo que aprendiste en el interior de Texas? ¿Que todo se resuelve con conversación y buena voluntad? Emily respiró hondo. Mis padres me enseñaron que el orgullo en exceso puede acabar con cualquier relación, incluso la más fuerte. Él no respondió. Volvió al portátil como si ella no estuviera allí. Entonces, ella hizo algo inesperado. Cerró el ordenador con la mano. «Soy tu esposa, no tu empleada, y vamos a hablar, sí». Por primera vez, Andrew sintió que ella no era la mujer dócil y sumisa que él imaginaba. Había fuerza en ella, y él no sabía qué hacer con eso. «¿Quieres saber sobre Daniel?», preguntó ella. «Entonces, siéntate y escucha». Andrew se recostó en la silla, con la mirada dura pero atenta. Emily contó todo. Que conoció a Daniel en la universidad, que al principio parecía perfecto, pero que con el tiempo fue mostrando un lado oscuro, controlador, celoso, invasivo. Quería saber a dónde iba, con quién hablaba, hasta cómo se vestía. Y lo más peligroso, que hacía todo eso con un tono dulce y protector que confundía. Emily dijo que le tomó años darse cuenta de que eso era abuso emocional, y que cuando finalmente terminó, él se dio la vuelta contra ella, haciendo que los demás creyeran que ella era la culpable. Andrew escuchó en silencio, pero por primera vez, algo diferente apareció en su rostro. Una duda, una vacilación, y quizá, solo quizá, el inicio de una empatía. Cuando Emily terminó su relato, el silencio se apoderó de la sala. Andrew parecía en trance. Era como si intentara asociar esa historia de dolor y manipulación con la mujer firme que tenía frente a él. «¿Y crees que yo soy igual a él?», preguntó finalmente, con la voz baja, casi como un susurro. «Creo que podrías serlo», respondió ella. «Si sigues tratando de controlar todo, si sigues queriendo que me ajuste a la imagen que creaste de mí». Eso lo golpeó como un puñetazo en el estómago, porque en el fondo él sabía que ella tenía razón. Siempre le había gustado tener el control de todo, de los negocios, de los empleados, incluso de los sentimientos de quienes le rodeaban. Pero ahora, por primera vez, alguien estaba mirando dentro de él y diciendo, «Ya no se puede vivir así». Emily se levantó y fue hacia la terraza. La vista del lago estaba tranquila, serena, como si ignorara por completo el caos que se instalaba en aquella casa. Andrew se quedó inmóvil, observando su espalda. Era extraño. Una parte de él quería ir hasta allá, abrazarla, decirle que lo sentía. Pero otra parte, más antigua y arraigada, gritaba que estaba siendo desafiado, que ella estaba saliendo del guión. Y eso debía corregirse, pero él no se movió, permaneció allí, inmóvil, sumido en un conflicto interno que nunca imaginó vivir. Por primera vez, Andrew sintió que el dinero, los coches, el poder, nada de eso podía resolver lo que estaba en juego. Era una batalla entre el hombre en que había aprendido a convertirse y el hombre que tal vez aún pudiera llegar a ser. Después de unos minutos, ella volvió a entrar, con los ojos enrojecidos, pero firmes. «Andrew, yo no soy una fantasía, no soy un trofeo, soy una mujer con historia, con defectos, con decisiones,
Y si no eres capaz de lidiar con eso, entonces quizás no debas estar conmigo. Esas palabras fueron dichas con calma, pero con peso. Andrew se quedó sin reacción. Nunca, en Murchison, toda su vida, alguien había impuesto un límite tan claro ante él, y lo más aterrador es que no tenía certeza de qué hacer con ello. Emily fue hacia el dormitorio, tomó un pequeño bolso y anunció que saldría por unas horas. Necesito respirar. Necesito recordar quién soy antes de convertirme en solo un nombre más en tu lista. Y se fue, sin esperar respuesta. Andrew se quedó solo. Por primera vez desde que se casaron, sintió que ella podría realmente irse. Y eso lo asustó más que cualquier contrato perdido, más que cualquier riesgo financiero. Siempre había creído que él tenía el poder, pero ahora veía claramente que el control era una ilusión, porque el amor, cuando es real, no acepta ser enjaulado, no sobrevive en un pedestal. El amor necesita verdad, y él no tenía idea de si estaba preparado para ello. Aquella tarde transcurrió despacio, arrastrada. Andrew intentó trabajar, respondió correos electrónicos, incluso abrió un informe financiero solo para ocupar la mente. Pero nada, y funcionaba. Era como si algo dentro de él se hubiera desconectado. Por primera vez, no podía concentrarse en números. Solo pensaba en Emily, en cómo lo había enfrentado, en cómo no tuvo miedo de alejarse a pesar de saber lo mucho que odiaba perder. Y eso lo desarmaba, porque ella no estaba amenazando, ni haciendo un escándalo. Solo estaba diciendo la verdad. Y era precisamente eso lo que lo dejaba sin apoyo. Por primera vez, Andrew se dio cuenta de que el miedo que sentía no era perderla, era ser visto en realidad. Cuando ella regresó, ya era de noche. Llegó con el cabello un poco despeinado por el viento, con el rostro cansado, pero sereno. Andrew se levantó instintivamente. Ella lo miró durante algunos segundos antes de decir: «Tenemos que decidir si seguimos fingiendo o si intentamos arreglar las cosas de verdad». Él tragó saliva. «Quiero arreglarlo», respondió casi en un susurro. Ella asintió, pero fue directa. «Entonces tendrá que ser diferente, porque yo no me voy a borrar para encajar en tu fantasía». Él sabía que aquello no era una amenaza, era una condición, un límite, y por primera vez sintió ganas de sobrepasar sus propios límites también, solo que no sabía por dónde empezar. «Te investigué». Esas palabras salieron antes de que pudiera pensar. Emily abrió los ojos, sorprendida. «¿Qué?», repitió él. «Antes de que empezáramos a salir, mandé a alguien a indagar en tu pasado. Quería tener la certeza de quién eras». El silencio entre ambos se volvió pesado. «¿Entonces sabías sobre Daniel todo ese tiempo?», preguntó ella. Él vaciló. «Sí, lo sabía, pero quería escucharlo de ti». La decepción en su rostro era evidente. «Me hiciste creer que estaba mintiendo, cuando en realidad solo estabas probando si iba a contarlo o no». Andrew bajó la mirada. Ya no había excusas. Solo quedaba enfrentarse a su propio reflejo. Por primera vez, sin huir. Emily negó con la cabeza, aún intentando procesar. «Eso es manipulación, Andrew. Te preparaste para juzgarme antes, de conocerme realmente, y aún así seguiste adelante como si fuera un juego». Él quería responder, justificar, decir que fue por miedo, por precaución, pero las palabras no salían, porque sabía que ella tenía razón, y en ese momento entendió que el mayor enemigo en su relación no era el pasado de ella, era el suyo. Un pasado lleno de desconfianza, de control, de barreras que había construido toda su vida para no sufrir. Pero ahora, esas mismas barreras estaban destruyendo lo que quizás era la única oportunidad de vivir algo real. Andrew pasó la noche en vela.
no por ira, sino por algo mucho más difícil de afrontar, la vergüenza. Por primera vez en años se sentía desnudo emocionalmente. La máscara del empresario infalible, del hombre que tenía respuesta para todo, del estratega que anticipa cada movimiento. Todo eso le parecía ridículo ahora. Se miraba a sí mismo con una mezcla de desprecio y tristeza. Pensaba en su madre, que siempre fue demasiado silenciosa. En su padre, que siempre decía que la confianza era debilidad, y comprendió. Había pasado la vida tratando de ser fuerte de la manera equivocada, controlando todo a su alrededor, mientras por dentro solo había miedo, miedo de ser abandonado, traicionado, engañado. Pero lo que Emily hizo fue lo opuesto a una traición. Ella fue honesta, y él lo puso a prueba como un experimento. A la mañana siguiente, Andrew decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Buscó ayuda. Llamó al psicólogo de un amigo, pidió una consulta, sin explicar por qué. La agendó para la tarde y, hasta entonces, pasó el día reflexionando en silencio. Emily también se mantuvo callada. No lo ignoraba, pero tampoco lo buscaba. Daba espacio, pero sin frialdad. Cuando él salió para la sesión, dijo únicamente: «Necesito entender algunas cosas». Y ella respondió: «Espero que realmente lo entiendas». Eso dolió, pero también fue necesario. En el consultorio, por primera vez en años, Andrew habló sobre su infancia, sobre el miedo a la vulnerabilidad, sobre cómo había aprendido a amar a través del control. Al final de la sesión, el psicólogo dijo algo que resonó en él. El control es el refugio de quien nunca fue acogido. De regreso a casa, Andrew no intentó forzar la conversación, solo dejó una nota en el cuarto de ella. «Si aún estás dispuesta a intentarlo, quiero aprender a ser diferente, pero esta vez, de verdad». Y salió a caminar. Horas más tarde, al regresar, encontró a Emily en la sala sosteniendo aquella nota. Ella lo miró, no con dulzura sino con honestidad. «No quiero un nuevo Andrew de palabras vacías, quiero ver eso reflejado en tus actitudes». Él solo asintió. Por primera vez no trató de negociar, solo escuchó, y fue en ese silencio que algo empezó a cambiar. Porque solo cuando el orgullo cede es que la reconstrucción puede comenzar. Y en ese instante, sin saberlo, Andrew había dado su primer paso real. Los días siguientes fueron confusos, llenos de recaídas emocionales, de intentos, de errores. Emily, por más firme que era, también tenía sus inseguridades. A veces lloraba sola en su cuarto, sin que él lo notara. Otras veces, él se encerraba en sí mismo, como si tuviera miedo de abrirse demasiado. Pero poco a poco, comenzó a surgir un nuevo tipo de relación. Una relación que no se basaba en la idea de la perfección, sino en la aceptación de lo imperfecto. Andrew, por primera vez, preguntaba cómo se sentía ella. La escuchaba sin interrumpir. Y ella, poco a poco, volvió a confiar. No porque él prometiera cambiar, sino porque estaba cambiando, un gesto a la vez. Una noche, después de una larga conversación en la terraza, Emily dijo algo que se quedó grabado en Andrew como un recordatorio constante. «No necesito que me ames perfectamente, necesito que me ames con verdad». Eso tuvo más sentido que cualquier consejo de terapeuta. Durante años, él había confundido la perfección con el valor. Creía que solo merecía ser amado si presentaba una imagen impecable, una versión editada de sí mismo, y esperaba lo mismo de los demás. Pero ahora veía que el amor real se parecía más a un campo de batalla que a una vitrina de centro comercial. Era sucio, incómodo, lleno de verdades dolorosas, pero era real, y en el fondo era todo lo que siempre había querido, solo que no sabía cómo pedirlo. Los cambios en Andrew no fueron radicales, pero sí consistentes.
Empezó a dejar de lado pequeñas actitudes de control. Dejó de revisar los mensajes de Emily con el pretexto de seguridad. Paró de comentar con ironía sobre sus atuendos más atrevidos. Y sobre todo, comenzó a respetar su espacio sin sentirse amenazado. Por primera vez, Emily pudo ser quien era, sin temor a ser castigada emocionalmente por ello. Y eso generó un efecto inesperado. Se acercó aún más. No porque se viera obligada, sino porque se sentía segura. El miedo fue reemplazado por la confianza, y la desconfianza por la presencia real. Para Andrew, era extraño ya no ser el dueño de la narrativa. Pero, poco a poco, descubrió que renunciar al control también podía ser liberador. Fue Emily quien sugirió que buscaran terapia de pareja. Y, para sorpresa de todos, incluso de ella, Andrew aceptó sin dudar. Las primeras sesiones fueron tensas, llenas de silencios y frases entrecortadas, pero allí, sentados frente a frente, lejos de las máscaras sociales, empezaron a entender que el problema no era el pasado de ella, ni el control que él ejercía. Era el miedo que se escondía tras todo. Miedo a ser rechazados, a sentirse insuficientes, a revivir traumas nunca sanados. En una de las sesiones, cuando le preguntaron por qué necesitaba tanto el control, Andrew respondió, con los ojos llenos de lágrimas, porque cuando era niño, todo se desmoronó de la nada, y juré que nunca más dejaría que eso pasara. Eso no era una justificación, era una confesión, y por primera vez, Emily lo abrazó sin ira, porque finalmente él estaba desnudo, y no solo de cuerpo, sino de alma. Fue después de esa sesión que Emily dijo con voz calma pero firme, si seguimos así, con honestidad y esfuerzo de ambos, me quedo. Y eso fue todo lo que Andrew necesitaba oír, no porque garantizara un final feliz inmediato, sino porque le daba una oportunidad real. Y era solo eso lo que necesitaba ahora, una oportunidad para reconstruir, no basada en el control, sino en la confianza. En los meses siguientes, muchas cosas cambiaron, por dentro y por fuera. Andrew comenzó a reducir su ritmo frenético de trabajo, delegó más y se permitió espacios que antes ni imaginaba. Él y Emily empezaron a tener conversaciones que antes ni se les ocurrirían. Hablaban de miedo, inseguridad, culpa e incluso vergüenza. Por primera vez, su matrimonio dejó de ser una actuación y se convirtió en un proceso. Y como todo proceso verdadero, tuvo días buenos y otros muy difíciles, pero ahora sabían qué hacer cuando surgía un conflicto. No se escondían detrás del silencio o el sarcasmo, permanecían, se escuchaban, enfrentaban lo que viniera. Eso para Andrew era más aterrador que cualquier negociación de millones, pero también era lo más liberador que había vivido. Un día, mientras caminaban juntos por Venice Beach, Emily se detuvo, miró al mar y dijo, ¿recuerdas aquella primera noche en esta casa cuando todo se vino abajo? Andrew rió, algo avergonzado. Imposible olvidarlo. Luego ella añadió, ese fue el día más difícil de mi vida, pero también fue el día en que decidí que no iba a vivir con miedo, ni a ser moldeada por las expectativas de nadie. Fue entonces cuando empecé a elegirme a mí misma. Andrew tomó su mano con fuerza, y fue el día en que descubrí que, si quería tener algo real contigo, tendría que escoger ser una mejor persona. No era una declaración romántica al estilo de las películas, pero era verdad, y para ambos eso ahora bastaba. Andrew empezó a involucrarse más en las causas sociales en las que Emily ya trabajaba antes de conocerlo. Juntos comenzaron a apoyar proyectos de acogida para mujeres en situación de abuso emocional. Él, que antes apenas hablaba de sentimientos, ahora daba charlas contando su historia y asumiendo sus propios errores.
no como un héroe que lo superó todo, sino como alguien que sigue intentando cada día. Y quizás por eso inspirara tanto, porque no se trataba de ser perfecto, se trataba de estar dispuesto. Y cada vez que hablaba en público sobre lo que vivió con Emily, dejaba en claro, fue ella quien me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, es coraje en estado puro. Emily también floreció. La mujer que antes hablaba en voz baja y se retraía ante el miedo, ahora se posicionaba con firmeza sin perder su dulzura. Seguía siendo la misma en esencia, pero con una fuerza que nadie más podía ignorar. Su matrimonio no se convirtió en un cuento de hadas. Aún existían diferencias, ajustes y días en los que todo parecía desajustado. Pero ahora había algo que antes no existía. Una verdadera asociación, no basada en ilusiones, sino en decisiones conscientes. Y cada vez que Andrew se sorprendía intentando volver a sus viejos patrones, recordaba aquella noche en la terraza, el momento en que todo se desmoronó, y comprendía, a veces hay que perder el control para finalmente encontrar el amor. El primer aniversario de su matrimonio llegó de forma discreta, sin grandes fiestas ni viajes lujosos. Decidieron celebrarlo en casa, con una cena sencilla, cocinada a 4 manos. Rieron de los desastres culinarios, recordaron los momentos difíciles y brindaron, no a la perfección, sino a la resistencia. A esa noche, Andrew miró a Emily y notó algo que nunca había visto, ni en las galas ni en las noches lujosas en París. Ella estaba feliz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora sabía que podía ser ella misma en totalidad, y aún así ser amada. Y él también. Por primera vez, Andrew sintió que ya no necesitaba probar nada. Solo estar allí era suficiente. Esa misma noche, él tomó un cuaderno y escribió, a mano, una carta, no para Emily, para sí mismo. Una carta que comenzaba con, aquí es donde dejo de ser el hombre que controla y empiezo a ser el hombre que siente. Guardó la carta en el cajón de su despacho, no para mostrársela a nadie, sino como recordatorio de dónde todo cambió. Porque él sabía, vendrían recaídas, el miedo volvería en momentos de crisis y la tentación de controlar nuevamente siempre estaría al acecho. Pero ahora tenía una opción, conocía el camino de regreso, y esa conciencia, por sí, sola, era un tipo de libertad que jamás imaginó tener. No se sentía perfecto, pero por primera vez se sentía completo. Este no es un final mágico. No hay garantías de eternidad ni promesas de que nunca más se lastimarán. Pero existe la verdad, y donde hay verdad, hay fundamento. Emily y Andrew continúan aprendiendo cada día sobre sí mismos, sobre el otro y sobre cómo amar sin perderse. No es fácil, pero es real. Y tal vez, al final de cuentas, sea precisamente eso lo que hace que esta historia sea tan especial. Porque no se trata de personas perfectas encontrándose, sino de 2 personas imperfectas que eligen crecer. Juntas. Frase del día. La verdadera fuerza no reside en controlar todo a tu alrededor, sino en tener el valor de renunciar al control y amar con verdad. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal, deja tu like y activa las notificaciones. Y cuéntanos, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Tu participación es muy importante para nosotros.